Buenos días. Gracias, gracias. ¿Cómo amanecieron? ¿Están muy bien? Ok. Es bueno saber que están muy bendecidos. Así que ya no hay enfermos entre ustedes, ya no hay deudas, ya no hay escasez, ya los matrimonios se aman mucho más el día de hoy, ya los hijos son bien obedientes, honran a la casa. ¿Están aquí? Entonces están muy bendecidos de veras. Llaman a su pastor más, ya lo van a obedecer más, ya van a trabajar más ahí en donde son empleados. Sí, van a ser los primeros en llegar, los últimos en irse. No van a ser exigentes. ¿Qué pasó? Pues no, que están bendecidos. Ok, vamos a la Biblia y Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42, vamos a dar lectura. Mateo 12, 38 al 42. Vamos a leer. Dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos... ¿Lo leen todos, por favor? $39. Él respondiendo y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Danos la dirección, la sabiduría y que seamos edificados en tu palabra, Señor. Permite que la iglesia esté dispuesta a recibir esta bendición sobre su vida y que al aprender también sepa qué es lo que tiene que hacer, Señor. Gracias, usa mi vida para este propósito y permite, Señor, que todos seamos muy bendecidos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, ocupen su lugar y vamos a continuar con el tema de ¿somos nosotros la última generación? Quiero hablar o seguir hablando un poco acerca de la generación infiel y torcida, de la cual tocamos un poco la semana pasada. Ahora me voy a enfocar hacia dos grupos de personas que tenían el cargo religioso en ese tiempo, hace 2000 años. El grupo religioso en la Biblia se componía de varios grupos. Estaban el grupo de los saduceos, y los saduceos eran
personas que estaban acomodados económicamente y que a la vez también participaban en el aspecto político. Eran gente que apoyaba a los grupos políticos. Es como hoy día los empresarios que se unen a ciertos partidos políticos y que ponen de alguna forma a disposición de ellos su economía o su influencia para poder mover masas o personas. Así eran los saduceos, que a la vez también pues no tenían un carácter fuerte o definido, sino que ellos eran como los que se acomodaban al mejor postor. Ellos se acomodaban al poder, a quien llevara la delantera en el poder, y ellos eran muy comodines en esa parte. Los escribas eran el grupo de los que se encargaban de transcribir la ley. Ellos continuamente estaban transcribiendo la ley de Moisés, lo que ahora nosotros conocemos en nuestra Biblia como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, no hombre, no sé si lo dijeron bien o... Esos primeros 5 libros de la Biblia, para el pueblo hebreo, es la Torah, por si lo han llegado a escuchar dentro de las redes sociales o cuando han querido leer algo o han escuchado a algún rabino hablar. Él habla acerca de la Torah, y la Torah para el pueblo judío son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos se encargaban precisamente de transcribir estos 5 libros. De manera continua, constante, era su trabajo. Así que ellos estaban empapadísimos de la ley, la conocían. Más bien sabían lo que decía la ley, lo que decía Moisés. Y el pueblo de los fariseos, el grupo de los fariseos, fariseo significa separado y tiene una connotación con el término también de santidad, que significa apartado o separado. Y este pueblo de fariseos eran muy estrictos con todas las costumbres o los hábitos que ellos practicaban, y eran demasiado severos para practicar esto. Pero también ellos eran personas que todo lo que practicaban lo hacían de manera pública. A ellos les gustaba llamar mucho la atención y les gustaba también ser aplaudidos por el pueblo, ser como exaltados, como reconocidos por el pueblo. Por eso es que cuando se trataba de ayunos, cuando se trataba de oraciones, todo lo hacían públicamente donde todos los vieran, porque de esta manera ellos trataban de demostrar una espiritualidad, una santidad, una obediencia a Dios como ninguno. Y ellos tenían un gobierno, y ese gobierno era dirigido por un sumo sacerdote, que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, había 2, que eran Anás y Caifás, pero uno era el yerno del otro. ¿Están aquí? Así que el yerno, pues de alguna forma suplió al suegro, pero se mencionaban los 2 porque había 2 sumos pontífices,
cosa que no debería de existir, pero para ellos será muy fácil porque también esto era un asunto de familia. Por otro lado, estos grupos eran grupos con mucho dinero. El poder económico religioso o el poder económico también en ese tiempo lo tenía el poder religioso. Y este grupo era llamado Sanedrín en la Biblia. Cuando leen ustedes la Biblia, de repente se encuentra con el Sanedrín. Y el Sanedrín se componía de 70 personas. Eran como los jefes, 70 jefes. Pero a la vez también eran 70 familias poderosas, que eran las más ricas que había en ese tiempo. Entonces, escuchen bien, el poder religioso no es un poder que podamos verlo sumergido en la pobreza, sino los vemos que era un poder que tenían siempre lo suficiente y mucho más. Tanto es así que la Biblia dice que mientras una viuda echaba sus 2 moneditas o una mujer pobre echaba sus 2 blancas, había muchos fariseos que venían y quedaban mucho, pero quedaban de lo que les sobraba. Entonces vemos la gran diferencia que había en ese tiempo. Y eso, por supuesto, se prestaba. Escúchame bien, la riqueza se puede prestar para 2 cosas. La riqueza se puede utilizar dentro del reino, para los propósitos del reino, o se pueden utilizar para mover masas y hacer uso de tráfico de influencias por medio del poder económico. Y por supuesto que los del Sanedrín habían aprovechado esto para poder codearse, porque recuerden que en ese tiempo también estaban los gobernadores en sus regiones y que eran dirigidos por Roma, como los Herodes. Herodes el Grande había muerto antes de finalizar el siglo y comenzar la nueva época de Jesús, por ahí del siglo 4, 3. Recuerden que cuando Jesús nació, hubo un grupo de sabios del oriente que vinieron para ver al niño que había nacido. En ese tiempo era Herodes el Grande que gobernaba la tierra. Y él, al enterarse de esto, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, dice la historia. Después de ahí, él muere cuando Jesús todavía era un niño. Y entonces viene al poder su hijo, el cual era Herodes Antipas. Y este Herodes es el que estuvo durante todo el periodo de Jesús, hasta que Jesús partió al cielo. ¿Están aquí? Ahora, era Pilatos y Herodes porque eran 2 regiones diferentes. Recuerden que el territorio estaba dividido en 4 alcaldías, por decirlo así. Así que había una región que lideraba Herodes y otra región que lideraba Pilatos. Pero si ustedes tuvieran un problema legal, ustedes acudirían a su alcaldía, que sería aquí en Álvaro Obregón. Y algo parecido así era en ese tiempo cuando Jesús fue juzgado, fue llevado ante Pilatos porque era a la alcaldía a la que él correspondía. ¿Vamos bien? ¿Están aquí? Ok. Entonces, este grupo de personas llamados fariseos y escribas estaban conectados en lo mismo religiosamente, con funciones diferentes, cada uno de ellos, pero finalmente conectados en el aspecto religioso. Y en un encuentro con Jesús, ellos, acercándose a Jesús, los fariseos y los escribas,
le dijeron a Jesús que les mostrara señal. Muéstranos señal. ¿Señal de qué? De que tú eres hijo de Dios. Muéstranos señal de que tú eres quien dices ser. ¿Por qué ellos pedían señal? Luego Pablo en los Corintios menciona que los griegos pedían o demandaban sabiduría y que los judíos pedían señal, dos cosas distintas. Les voy a decir por qué hay diferencia entre lo que pedía el griego y lo que pedía el judío. ¿Por qué no pedían lo mismo? Porque sus contextos eran diferentes. Para los griegos que estaban en el Areópago había un grupo de filósofos y por supuesto, valga la redundancia, todo filosofaban la roca, filosofaban los metales, filosofaban las estrellas, todo lo filosofaban, es decir, que trataban de comprender todas las cosas a partir de lo que ellos veían, a través de lo que ellos observaban. Y a ellos les interesaba esa parte, porque la mentalidad griega decía que si tú eras un hombre preparado, porque había dos grupos que eran los estoicos, ¿sí? Y eran los epicúreos, y eran dos grupos de corrientes filosóficas que había en ese tiempo, que tenían de alguna manera doctrinas similares, pero a la vez también había ciertas controversias entre ellos. Y algunos hablaban acerca que la sabiduría era mejor que la riqueza, decía un grupo de ellos, pero el otro decía que no, que la sabiduría atraía riquezas, por tanto ser sabio era la oportunidad de ser rico. Ahora, ese espíritu griego hasta el día de hoy también sigue funcionando en la vida de muchos que estudian, por ejemplo. Van a las universidades y la mentalidad es: yo estudio, hago una carrera porque no quiero ser pobre, quiero que me vaya bien y quiero tener un buen sueldo, no quiero tener un sueldo de obrero, sino un sueldo como profesionista. Y sigue siendo el mismo asunto. El mismo pensamiento griego de aquellos años sigue estando hasta el día de hoy, influenciando en la vida de muchas personas, diciendo que a mayor sabiduría, mayor riqueza. Y otros diciendo que es mejor tener sabiduría, ¿sí? No tanto como la riqueza, que eso no es importante. Pero cuestión de enfoques, ¿sí? Al final, para nosotros los cristianos, es importante los recursos, porque los recursos nos ayudan a bien vivir, los recursos nos ayudan a bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, y a que en esa falta, en esa abundancia pueda haber estabilidad y equilibrio en varios aspectos. No es todo, no lo es todo, pero sí hay balance y equilibrio que nos ayuda mucho para poder resolver otro tipo de situaciones. ¿Están aquí? Ahora, entonces mientras ellos pedían sabiduría, los judíos pedían señal. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos pedían señal? Porque ellos jamás nunca necesitaban de un buen discurso. Jamás nunca necesitaban de una buena palabra que dijera: qué poderosa palabra. Eso lo recibían los griegos. A los griegos les encantaba esa parte. Qué poderosa palabra. Qué poderosa revelación. Qué poderosa sabiduría. Les encantaba eso. A los griegos era parte de su diario vivir. Pero como los judíos han sido sabios milenarios y han tenido la Torá como uno de los libros fundamentales, que es la sabiduría divina, y no solamente eso, tienen muchos libros milenarios que de verdad hay mucha sabiduría en ellos. Uno de ellos es el Zohar, por ejemplo. Es un libro que ellos utilizan. La Kabbalah, que aunque tiene que ver con lo místico, pero hay muchas cosas que les enseñan a ellos a vivir de una manera correcta y apropiada. Y entonces los judíos, pues teniendo tanta sabiduría de muchos siglos y sabiduría muy profunda, nada que ver de lo superficial, de lo existente, de lo habido, sino mucho más allá, que trasciende. Una sabiduría que trasciende tienen los judíos. No es una sabiduría que se queda solamente de manera superficial, como
como el pi 3.1416 o como las ecuaciones o como las raíces cuadradas. No, esto va mucho más allá. Y entonces por eso los judíos le decían a Jesús, muéstranos señal, porque la realidad, para que tú nos vengas a convencer con un discurso, la vas a tener muy difícil. Porque no nos va a sorprender tanto tu filosofía o tu sabiduría como lo que puedas manifestar. Vean, entonces vean, hay dos clases de sabiduría. La que está superficialmente aquí sobre la tierra y a lo cual tú tienes contacto y acceso, como es ir a la universidad y solamente recibir toda la información que ya recibieron miles antes que tú. ¿Hey? ¿Están aquí? ¿Sí? O ir más allá y trascender en esa sabiduría que muchos no han podido accesar y poder recibir en su vida. Y entonces Dios decía, no me convencen tus discursos, Jesús, aunque la doctrina de Jesús era poderosísima. Porque mucha gente cuando oía la doctrina de Jesús decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún con poder habla a los vientos y le obedece. Nótenlo, dos cosas. Traía una sabiduría que se manifestaba y que trascendía a lo sobrenatural. Eso es lo que es la palabra de Dios, lo que trasciende. La palabra de Dios, si solo se queda por encima en un corazón endurecido, muy probablemente a los pocos días, las aves demoníacas que dice la Biblia vendrán, la comerán y desaparecerá de ese corazón. Por eso procuren cada vez que vengan a la iglesia, apaguen su teléfono y concéntrense y conéctense con el predicador que les va a dar la palabra, porque es como haber hecho barbecho en el corazón y preparado la tierra para que la semilla entre más profundamente. ¿Alguien está oyendo? Ok, seguimos en los próximos 20 minutos. Escúchenme bien. Entonces, estas personas le dijeron, queremos que nos muestres, que nos des señal de que tú eres aquel quien dices ser. Ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema de los fariseos, de los escribas, de la generación adúltera, de la generación infiel, de la generación torcida? ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos no lograban identificar la presencia de Dios. Casi nada. Ellos no lograban identificar la presencia de Dios. Por otro lado, podríamos decir, no eran capaces de sentir la presencia de Dios. No podían percibir, discernir la presencia de Dios que estaba con ellos. Recuerden que uno de los nombres de Jesús cuando Él nace, hay una declaración de palabras que se dice, Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué estaba diciendo? No solo nacía un niño, no solo nacía un propósito, no solo nacía un Salvador, sino que ahora la presencia de Dios volvía a acercarse a la tierra. Aleluya. ¿No les alegra esto? A mí hasta la piel se me puso chinita ahorita que dije eso. ¿Y saben por qué? En la Biblia, si nos vamos a la historia, recuerdo en el preescolar bíblico cuando estudié, una de las partes que aprendimos dentro de los estudios bíblicos es que entre la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo que se le denomina el periodo neotestamentario. Es decir, del último profeta que fue Malaquías al primer evangelista que fue Marcos, porque el orden de los libros del evangelio están mal colocados. Porque el primer evangelio que se escribió no fue Mateo, sino fue Marcos, pero no vamos a discutir ese tema. Pero pensemos que entre el último profeta que fue Malaquías y el primer evangelio que fue Mateo, quiero que discernamos algo. Hubo un periodo de tiempo, el cual se conoce como el periodo neotestamentario, y ese periodo de tiempo duró 400 años. Durante 400 años, ¿qué ocurrió? Pues casi nada. Imagínense, el último profeta fue
Malaquías. Y fueron 400 años donde ya no se levantó ningún solo profeta. Durante 400 años no hubo nadie que predicara, que hablara, que advirtiera acerca de Dios, acerca de su voluntad a ese pueblo llamado Israel. Así que se dan cuenta qué pasó en 400 años. De ahí se levantaron varios grupos, entre ellos los macabeos. En la Biblia católica aparece el libro de los macabeos. Si alguien me pregunta si entra dentro del canon sagrado, no entra dentro del canon sagrado, sino esos libros se escribieron durante esos 400 años de silencio que Dios no habló más al pueblo. Así que si Dios no habló más al pueblo, ¿qué pasó? No había presencia de Dios. Durante 400 años no hubo presencia de Dios en el pueblo de Israel. No hubo profeta que les advirtiera, que les hablara. No había manifestación alguna de la presencia de Dios. Así que esas pobres almas sobrevivieron sin la presencia de Dios durante 400 años. Y al único que se apegaron fue a la ley de Moisés, a la Torá. Ahí se apegaron y de ahí bebían, de ahí se alimentaban de esas promesas. Aunque Dios no estaba ya presente con ellos, Dios los dejó 400 años hablando simbólicamente, o sea, es decir, voy a cuidar de ellos, que no desaparezcan de la tierra, pero mi presencia se la van a perder. Se van a perder mi presencia. Y entonces casi nada. En los Salmos está escrito muchos pasajes donde no quites de mí tu presencia. En la Torá está escrito cuando Moisés decía, si tu rostro no va conmigo. Tu rostro es vaya tu presencia, vaya tu imagen, vaya conmigo quien tú eres. Porque tu rostro, ¿qué es lo que demuestra? Pues quién tú eres. Sí, cuando ven tu cara, si no saben cómo te llamas, pero ven tu cara, pues dicen, este es alguien. ¿Están aquí? Así que vemos nosotros cuál era el problema. Por eso cuando viene Jesús, antes de comenzar su ministerio, hubo un profeta. Y ese profeta que preparó el camino a Jesús había sido anunciado que vendría un profeta que le prepararía el camino a Jesús. Y ese profeta es Juan el Bautista. Así que viene Juan el Bautista predicando toda la llanura del Jordán. Juan no fue el predicador que fue a la ciudad, porque en la ciudad estaba el templo, lo majestuoso del templo. En la ciudad estaba la tradición, estaban las liturgias, estaban los rituales religiosos. Así que Juan no fue a la ciudad. Dice que Juan es una voz que proclamaba o que predicaba en el desierto. Así que Juan se fue a las partes de las orillas de la ciudad. Y ahí comenzó él a dar testimonio y a predicar acerca del advenimiento del Mesías prometido, de la visitación de Dios, que estaban próximos a ser visitados por Dios. Por eso llamó la atención, porque como 400 años, y aparte investigaron, no crean que nada más se la creyeron, nada más porque sí, sino empezaron a investigar. Juan, claro, a Juan lo conocemos, pueblo chico, chisme grande, porque la tierra de Israel es muy pequeña, en un día la cruzas. Yo me sorprendí mucho cuando caminamos en esa tierra y nos subíamos al camión. En un día cruzábamos todo el país. Es tan chiquito que en un día cruzas todo el país. No es como aquí en México, que cruzar todo el país, si te vas hacia el sur, más de 20 horas. Si te vas al norte, más de 20 horas. No, señores, allá en un día recorres el país. Así que vemos nosotros que Juan decide irse a las partes del Jordán y ahí él empieza a predicar. Y así que él no iba a la gente, sino que la gente iba a Juan. Qué poderoso.
Y claro que llamó la atención. ¿Por qué? Porque este es hijo de sacerdote y tiene esa herencia. No, claro, vamos a escucharlo. Y entonces la gente iba, y entre ellos fueron los fariseos y los escribas, para que Juan los bautizara. Vean, para que Juan los bautizara. Y ellos llegan bien espirituales, con sus vestimentas religiosas limpias, pulcras, de lino fino, y se presentan ante Juan para decirles: bautízame. Y de repente se topan con una paredzota, a donde Juan les dice: generación de... ya la sabe, ya la aprendieron. Generación de víboras. Hagan pues frutos dignos de... ¿Por qué? Porque ellos iban a cumplir con ciertos rituales. Así que mucha gente llegaba y Juan los bautizaba. Y ellos también llegaron: y queremos que nos bautices, queremos ser parte de este movimiento, queremos ser parte de lo que está queriendo hacer Dios, queremos ser parte de... Pero Juan los paró en seco. Juan les dijo: no los puedo bautizar, ustedes son una generación de víboras. Ustedes cambian de piel muy fácilmente. Ustedes son aparentes. Y luego Jesús viene y también se encuentra con lo mismo. Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Y por qué les dice sepulcros blanqueados? Porque está hablando acerca de una tumba. ¿Qué hay en una tumba? Un muerto. ¿Qué hay en una tumba? Huesos secos. ¿Qué hay en una tumba? No hay nada de vida. Pero por arriba, ¿qué tal están las lápidas? Más las de Culiacán, ¿las han visto? Sí, donde entierran a todos esos hombres archirrete contrapoderosos, que hacen unas mansiones de millones de pesos para tenerlos ahí sepultados. Eso es lo que Jesús decía: sepulcros blanqueados. Por dentro, pura hediondez, puro gusano barrenador que está comiendo la carne. Sí, pura carne podrida. Pero por fuera, qué bonitas tumbas, blanqueados. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Por fuera ustedes se ven bien bonitos, pero por dentro están repodridos, están regediondos, están remuertos, están reagusanados. Qué fuerte, ¿verdad? Y alguien que tú vas bien espiritual y quieres dar ese paso de fe, y de repente te topas con un profeta que te la aplica de esta manera, ¿cómo reaccionarías? Ya sé cómo, ya no regresas. Me cambio de lugar. ¿Qué sé yo? O sea, es una reacción que en el orgullo solemos operar. Pero bueno, hijo, me quedan 11 minutos. Escúchame bien. Entonces estos hombres tan aparentes, que no se dejaban llevar por discursos, por temas demasiado profundos, que los convencieran y que dijeran: wow, qué poderosa palabra. Yo siempre he dicho, si tú eres de aquellos que dices: qué poderosa palabra, si es tan poderosa, ¿por qué no te ha cambiado? Hoy el lenguaje de muchos jóvenes y adultos y cristianos modernos hoy en día, no me vean irónico, hablo irónicamente, pero no soy irónica. Pero suelo ver sus comentarios. Una predicación de un hombre de Dios y qué poderosa palabra. Pero no cambias. Qué poderoso mensaje, ¿no? Wow, qué tremenda revelación. ¿Y de qué te sirvió si para ti la revelación no sirvió de nada? Sigues igual de tibio, de irresponsable, no te sujetas, no obedeces, no avanzas, no sirves, no desarrollas. Entonces, ¿realmente será poderosa esa palabra o será algo semejante al griego que demanda sabiduría? No eres más que un simple griego que demanda sabiduría, que tienes comezón de oír lo que quieres oír. Y eso pues no ayuda tanto. Yo he recibido palabras de revelación en mi vida que me sacuden, que me hacen entender y que me hacen caminar en ellas.
Y que yo no, le tengo que bajar una rayita aquí y me tengo que bajar del ladrillito de acá y me tengo que bajar de esta otra tipo de situación en donde estoy, porque la palabra de Dios es poderosa para transformar a todo aquel que verdaderamente presta oído. Porque será que si prestares oído a mis palabras, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Aleluya. Quiere decir que la palabra te lleva a trascender. Una palabra poderosa de Dios no te deja en el estado que estás, sino te lleva a trascender, te lleva a trascender espiritualmente, te lleva a trascender emocionalmente, te lleva a trascender físicamente. Hay palabras, una sola palabra recibida de parte de Dios puede ser tan poderosa que la enfermedad que tienes puede desaparecer cuando esa palabra es recibida en el corazón correcto. Aleluya. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Jesús se encuentra con una situación de que estos hombres vienen y dicen: a ver, tú dices que eres lo que eres, a mí no me vengas con discursos, sino a mí muéstrame una señal de que tú eres quien dices ser. ¿Y saben qué señales pedían estos tremendos? Yo no dudo que les decían: a ver, muéstrame la señal de Elías. ¿La señal de Elías? Sí, a ver, haz descender fuego del cielo. Yo no dudo que le decían: muestra la señal de José, a ver, detén el sol en Gabaón. Eran tan tremendos, ellos no creen que le iban a pedir una señal. Señor, dame una señal si este que está a mi lado me tengo que casar con él. Ay, por favor. Esa es pura carne, ese es puro deseo humano. Por favor, no crean que esas son las señales que Dios quisiera hacer contigo. Pero nos conformamos: Señor, mira, muéstrame una señal, Señor, que el billete de 50 se convierta en 500 varos. ¿Con qué tampoco te conformas? Y entonces así es el pueblo, se conforma con poco. Y las únicas señales que piden son las que les convienen a ellos. Pero ¿por qué no le pides: Señor, dame la señal, sí, de que yo soy tu hijo y que te tengo que servir con todo mi corazón y que me tengo que morir para mis deseos? Esa señal no la pides. Solo pides señales que satisfacen deseos, pero no pides señales que comprometen vidas. No le estoy quitando el gusto a las señoritas que están rogando por el pelagatos que tienen al lado. Sigue intentando, quizá la cuarta te salga la bolita de la suerte. ¡Hey! Así que vemos nosotros que ellos le decían: muéstrame la señal de David. ¿Y cuál era la señal de David? Siéntate en el trono para que reines. Así que ellos no estaban pidiendo cualquier clase de señales, estaban pidiendo señales de niveles demasiado elevados y altos. ¿Y qué creen? Y Jesús les dice: ustedes me piden este tipo de señales, pero ustedes están muy limitados en las señales que piden. Vámonos, la señal de Moisés. ¿Y cuál era la señal de Moisés? A ver, abre el mar rojo. Esas eran las señales de demanda de ellos. Y les dijo: no les voy a dar ninguna señal, solo la señal de Jonás. ¡Ah, qué poderoso! La señal de Jonás no es cualquier señal. La señal de Jonás, que se lo tragó una ballena, se enredó entre el tripaje de la ballena, llegó hasta el estómago de la ballena, ya más muerto que vivo. Porque imaginen ustedes, no crean que las ballenas son huecas. Eso de niños nos la contaron, ¿se acuerdan? Una ballena hueca se comió a una persona y por dentro no tiene nada. Eso es falso. Desde que tú entras, la ballena tiene un montón de tripas adentro, tiene estómago, tiene intestinos, tiene todo. Así que cuando se traga Jonás, Jonás dice que sintió cómo se le enredaban las tripas en el pescuezo y cómo se oscureció su sentido y ¡zas!, se murió en el vientre de la ballena. Pero cuando él reaccionó a los segundos, se encontraba en las partes más profundas de la montaña, en el Seol, en el abismo, dice la Escritura. Así que Jonás estaba en el lugar de los muertos, bien muertito. ¿En cuántos minutos se ahoga una persona en el agua? En 5.
Así que en 5 minutos sin oxígeno, lo que sucede es que la falta de oxígeno, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Cuando alguien muere en el agua, a los minutos pierde el sentido, se desmaya. Y el que se muere ahogado simplemente ni siente, solamente se desmaya y no sabe que ya se está muriendo. Ahí, por si alguna vez llega a pasar, que estés en el agua y ya, déjate llevar, déjate llevar. ¿Están aquí? Así que vemos nosotros la señal de Jonás. ¿Y la señal de Jonás cuál es? Ellos no lo entendían, pero como fue escrito, vendrá el Mesías y será entregado en manos de pecadores y será llevado a un madero y morirá, y al tercer día resucitará. Aleluya. ¿Y de qué le estaba hablando el Señor Jesús? Le estaba hablando del poder de la resurrección. Algo más poderoso, algo más grande todavía, que ellos tenían que recordar o reconocer conforme a la ley y conforme a los profetas. Ahora, pero ellos no querían aceptar a Jesús ni con las señales. Cuando Jesús se sentó en aquella sinagoga, cuando comenzó su ministerio y lo abrió, y dijo: por cuanto el Espíritu de Dios, Isaías 61, por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable de Dios. Él ya había hecho un montón de señales, Jesús, que apuntaban hacia su mesianismo, hacia que Él era el Salvador, hacia que Él era el que había sido enviado por Dios. Pero ellos seguían en la necedad de que esto no era así. Para ellos Él era Belcebú. Para ellos Él por Belcebú echaba fuera demonios. Para ellos era un falso profeta. Para ellos de Nazaret no había salido nadie que tuviera características de profeta. Así que por lo tanto Él tenía que demostrar y comprobar su llamado profético, y tenía que demostrarles a ellos que Él era lo que decía ser. Vean lo que hacía la tradición religiosa. Invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones, por sus hábitos, por sus costumbres. Y entonces ellos querían hacer que Dios y que su Hijo Jesús se amoldara, que la presencia de Dios se amoldara a ellos, se amoldara a sus costumbres, se amoldara a sus tiempos, se amoldara a sus maneras de ser, a sus pensamientos, a su teología, a su filosofía, a su doctrina. Como hoy en día muchos viven bajo la misma estructura de mentira y de engaño, que su sonido doctrinal no calza en otros sonidos diferentes a los de ellos. Es increíble ver cómo hoy muchos deambulan por la tierra con sus ministerios grandiosos, chiquitos y medianos, creyéndose que son algo, como si su marca bautista, luterana, presbiteriana, católica, romana, shalomita fuera tan importante. Lo que el Señor le estaba diciendo: ustedes pueden traer una marca y decir que son hijos de Abraham, pero su marca no los califica para que verdaderamente vengan y puedan poner su estructura a la estructura del Dios que los está visitando. Y yo no vengo para meterme bajo ninguna de sus estructuras. Dijo Jesús: yo no vengo para hacer lo que ustedes me piden y me demandan, como lo han hecho con muchos que han llegado con ustedes y han logrado conquistarlos pagando el precio. Y aquellos que han venido con ustedes han logrado ser convencidos por ustedes. Como Satanás llega y te ofrece: de veras eres lo que eres, entonces mira, ríndete a mí y yo te daré los reinos de la tierra. Y yo haré que seas rey de reyes sobre ciertas naciones. Y esa oferta demoníaca también se mete a la iglesia y cambian la presencia de Dios por trabajo, por horas de trabajo. Cambian la presencia de Dios por dinero. Cambian la presencia de Dios por amor, por emociones torcidas, por emociones dañadas. Cambian la presencia de Dios en sus vidas por tradiciones religiosas,
por doctrinas vanas y falsas, por enseñanzas super archirrete contrapoderosas, pero que no te llevan a ningún compromiso con Dios. ¿Saben qué hacen ustedes cada vez que vienen cada domingo a recibir una palabra? Hacen un esfuerzo. La señal de Jonás es la que se les dará, el poder de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal de Jonás es para nosotros. Dejemos de estar viendo la señal de los terremotos y los temblores y los apocalipsis que hay en el mundo, y solo enfoquemos nuestra atención a la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es que Cristo murió y resucitó, y así mismo traerá a los que con Él creyeron y a los que con Él durmieron, así los traerá en ese poder de resurrección. Así que no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras gloriosas de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿pero qué necesitas tú? Necesitas la presencia de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios. O sea, tú estás lleno de todo menos de la presencia de Dios. Mira, estás lleno de deudas. No. Estás lleno de preocupaciones. No, ¿cómo crees? Tú echaste tu carga en el Señor desde hace mucho tiempo. Estás lleno de problemas en tu matrimonio. No, estás lleno de amor tu hogar. Tú estás lleno de situaciones de deshonra como hijo dentro de tu casa porque eres un rebelde de primera y no honras a tus padres. No, tú eres bien sujeto. Y que se diga en el aspecto empresarial, monetario, no, wow, tú nadas en la sobreabundancia de Dios. ¿Ya te diste cuenta de que estás lleno? ¿Ya te diste que sobreabunda en ti? ¿Ya te diste cuenta? No, pregúntate tú mismo. ¿Sabe? Cada día yo le digo a Dios, Señor, ¿sabes qué? No quiero nada, solo quiero tu presencia. Solo quiero tu presencia. Solo quiero estar lleno de ti. Solo quiero estar lleno de ese Espíritu tan bendito que me llena de paz, que me llena de gozo, que me llena de amor. Y cuando en algún momento de mi vida Dios decide apartarse un poco para enseñarme algunas lecciones, olvídate. Yo cuando no estoy en la presencia, ni siento la presencia de Dios, yo siento la muerte. Es horrible no sentir la presencia de Dios. Yo no sé cómo muchos de ustedes viven sin la presencia de Dios. ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Y vienen a la iglesia y así como entran, así salen. Así como entran, no buscan llenarse de Dios. Pero digo, cada que vengan apaguen su teléfono para que no se distraigan. Y entonces busquen la presencia que se mueve en este lugar a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la predicación. Y no caigan en la tradición religiosa y mentirosa en la cual cayeron los fariseos y los escribas. Muéstrame señal. No caigan en que la tradición o la fuerza de la tradición es que yo sí obedezco la doctrina. No caigan en esas mentiras. Lo que marca la diferencia entre el que guarda la doctrina y el que tiene la presencia es abismal la diferencia. Así que yo prefiero la presencia de Dios en mi vida. Y para eso termino con estas palabras. Le dijo: los de Nínive se levantarán en aquel día y juzgarán a esta generación. ¿Qué quiso decir? Porque ellos se arrepintieron. Eran hombres perversos, pervertidos, torcidos, asesinos, ladrones, estafadores. Los ninivitas eran así. Pero cuando llegó Jonás y predicó, se arrepintieron. Digan conmigo: arrepentimiento. Así que no tuvieron que hacer nada, solamente ayunaron, oraron, se arrepintieron. 3 cosas. Y la presencia de Dios cayó sobre ellos. Y está la promesa a esta generación. ¿Saben dónde están estos ninivitas? En la presencia del Dios Todopoderoso. Y luego dicen: la reina que vino desde tierras lejanas. Algunos dicen que eran 2000 kilómetros los que esa mujer recorrió. Y no crean que en el tren nuevo que acaban de hacer, ni en el avión nuevo que acaban de sacar, Airbus 380. No crean que viajó en un 747. Ella viajó en camello, quizá caballo y burro.
Otros dicen que eran 5,000 kilómetros. Que ella por meses, ¿te dan cuenta? Para poder avanzar en una caravana de camellos, 5,000 kilómetros o 3,000 kilómetros, vámonos a una media, haber recorrido, imagínense ustedes, desde Cancún a la Ciudad de México en burro, en caballo, en camello. ¿Cuántos días creen que haya hecho? Pues esa mujer se esforzó para ir a escuchar la sabiduría de Salomón y dijo: aquí hay alguien más grande que Salomón. ¿Saben cuánta gente es triste? Que cuánta gente, teniendo todo el medio de transporte que hay, carro, taxi, autobuses Mercedes-Benz, o sea, pura calidad, y todavía pongamos el pretexto de decir recorrer media hora de camino o 1 hora de camino, vamos a la iglesia, es que hoy amanecí sin ganas, 1 hora, está bien lejos, luego el tianguis. No, hombre, qué hambre tienes de su presencia. Tú no tienes hambre de su presencia, tú no tienes ganas de su presencia. Cuando pones de pretexto y de excusa todo las trabas que te puedes encontrar durante el camino. Pero qué tal si dijeres: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Ey! ¿Saben? Felicito a los de Whisky Lucan. Ellos de siempre, cada domingo aquí están, temprano. Son casi también de los primeros que llegan. Y rentan una camioneta, no tienen camioneta propia. Y la rentan para poder venir. ¡Qué bonito! Hay otras que toman su camioncito, otros su cochecito. ¡Qué bonito! Que hagan todo este esfuerzo. ¿Creen que Dios se va a quedar así con los brazos cruzados por todo el sacrificio y esfuerzo que haces? No, Señor. Por eso es que tú no puedes salir de esta casa sin la bendición de Dios, sin la presencia de Dios, sin el fuego de Dios en tu vida. Por eso cada que vengas, vente preparado y dile: Señor, yo voy a ir a tu casa este día, ven con esta expectativa y quiero salir lleno de tu presencia. Yo no quiero ser el fariseo, el escriba indiferente que pide una señal. Yo quiero tu presencia. Quiero reconocer cada que yo llegue a este lugar o a donde me pare. Quiero reconocer que tu presencia está ahí presente. Aleluya. Estemos de pie. Esta generación no reconoció la presencia de Dios. Esta generación rechazó la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Desafortunadamente no fue nada bueno. Pero yo espero que tú no hagas lo mismo y que puedas reconocer en esta mañana que tú necesitas la presencia de Dios más que cualquier cosa en esta tierra. No pidas la casa que necesitas, sé que la necesitas. No pidas el coche, no pidas el trabajo, el dinero para pagar las deudas. ¿Por qué no mejor dice: a partir de hoy, Señor, voy a pedir tu presencia? Y cuando yo ya sepa que tu presencia está conmigo, entonces a partir de ahí todo lo demás que sea añadido conforme a tu voluntad. Pero voy a hacer del tesoro más grande en mi vida el valor de tu presencia. ¿Alguien está de acuerdo? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Vamos, conéctate. Gracias. Gracias por tu dulce presencia. Gracias por este calor, por este fuego que está ardiendo en el altar. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por levantar al caído, al débil, al enfermo, al endeudado, al menesteroso, al que sufre de problemas emocionales, al que sufre de problemas espirituales, al que sufre de enfermedades incurables. Tú estás aquí, Señor, para curar, para sanar, para liberar. Al que sufre por causa del rencor, del odio, del resentimiento,
Tú estás aquí para hacerlo libre. Estás aquí para transformar su vida. El endeudado, Señor, estás aquí para mostrar el camino de la sabiduría, de cómo hacer recursos para pagar sus deudas. Estás aquí para restaurar ese matrimonio que tanto pelea, discute, que tanto se deja arrastrar por el pecado, por la carne, por el mundo. A ese hijo rebelde, a ese hijo que deshonra su casa todos los días. Estás aquí para cambiarlo, Señor. Estás aquí para transformar la vida de cada una de las personas que toman la decisión de ahora anhelar tu presencia, anhelar y buscar tu dulce presencia, Señor, y que no están en el espíritu de rechazar tu presencia, sino de anhelarla cada día, en su casa, en su trabajo, en la calle, al venir a este lugar, Señor. Oh Dios Todopoderoso, déjanos experimentar tu presencia, ese fuego, ese calor en el que ahora está necesitado, Señor. Dame un pueblo que tenga hambre y sed de tu presencia. No hambre y sed de fama, de renombre, de reconocimiento, de tronos, de dominios, de poderes, sino solo de tu presencia, Señor. Dame un pueblo que anhele buscar tu presencia y que haga de eso en su corazón la prioridad de su vida, Señor. Oh Dios Todopoderoso, anhelamos salir hacia adelante y ser más que vencedores en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y la única manera, Señor, es que tú nos lo permitas, Padre, y que podamos operar en esa bendición. Dios Todopoderoso, que esta iglesia se levante como una iglesia llena de la presencia, llena del Espíritu Santo, llena de ti, Señor, más que de cualquier otra cosa. Muchas gracias, Señor. Trae la prosperidad que cada uno necesita en el área que lo necesita, Señor. Y permítenos seguir avanzando dentro del reino y que esta casa siga dando testimonio de que tú eres la prioridad en todos los aspectos, Señor. Muchas gracias. No quites de nosotros tu presencia, no quites de nosotros tu Espíritu Santo, Señor, sino antes siempre estemos cerca de tu presencia y así hasta la eternidad. Te lo rogamos, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús.